as the night's gonna get. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad sin el compañero y amigo Mariano Carreras, que vuelve la próxima semana. Edición especial también en este día miércoles, en vísperas del 24 de marzo, que es el tema que nos convoca de movida, el inicio de este programa con la visita de Juliana Cagrandi, docente, jubilada, coordinadora del área de género de la comuna de Melincue. Juliana, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias a ustedes. Bueno, y recién charlábamos antes de empezar el programa que a veces uno piensa de cosas establecidas en cuanto a esta fecha, en cuanto a lo que marcó la última dictadura cívico-militar en la República Argentina, las consecuencias que dejó, y parece que no, como que permanentemente hay que estar, no sé si es recordando, refrescando, trayendo a la actualidad, pasando datos. Construyendo memoria. Construyendo memoria, ¿no? Sí, yo creo una memoria, cuando dices colectiva, memoria colectiva en todos los sentidos. En todos los sentidos, sí. Bueno, yo hoy estoy acá como ex docente y trabajadora en derechos humanos y por este trabajo que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con fortalecer la memoria de toda la región. Sí, decíamos esto porque la gente cree que no pasó nada, como en las comunidades chicas, a lo mejor vos lo tenías de referencia, cree que la dictadura pasaba en otro lugar o se limita a lo terrible que fue este genocidio de 30.000 desaparecidos. Y también con esto toda esa controversia ahí, porque sigue existiendo un sector de la población que dice, y algo habrán hecho, sí, ¿no? Bueno, más allá de que para empezar a entender lo que hicieron, que era militar, no hablo de militar utilizando la guerra, utilizando el arma de fuego, no, hablo de militar para cambiar ese orden social que estaba establecido. Pensemos que era fines de la década del 70, todo lo que fue el 70, con todo lo que vivía anteriormente. Hay que entender todo ese proceso histórico previo para comprender lo que fue este movimiento donde desaparecieron no solamente personas que militaban en un partido político, sino enfermeras que luchaban, hoy justamente sí, lo comentábamos en la escuela, enfermeras que luchaban para que estén los insumos para poder hacer su trabajo. Sí, el porcentaje mayor de personas que desaparecieron y que perdieron la vida no eran lo que denomina el común de la sociedad militantes montoneros, sino que eran delegados de fábricas, enfermeras, estudiantes, referentes de universidades. Ayer una de mis hijas visitó la Constancio C. Vigil, porque la llevaron desde la facultad. Y dice, mami, esto es el modelo que significaba la Constancio C. Vigil, lo que significaba para la población. Pensemos en barrios, en la zona sur de Rosario, donde fue la primera vez en la historia que el centro se moviliza para ir a una escuela del sur, por el nivel educativo que tenía y todo lo que implicaba. Hay un trabajo muy importante que hizo Natalia García defendiendo, ¿no?, todo lo que significaba, que comienza con una biblioteca, que esa biblioteca se transforma en un sistema educativo, que era primario, secundario, que entendieron que aparte de primario y secundario necesitaban jardín y que entendieron que las personas que trabajaban ahí necesitaban una guardería. El sistema educativo que tenía mesas que construían ahí mismo, mesas que vos las rotabas para trabajar en grupo, digamos, había todo un modelo que por supuesto había que romper y había que cortar. Era una escuela privada, porque era una escuela privada, que pagabas un abono de, no sé, diríamos ahora 1.000 pesos para todo.
Ni siquiera tal vez 1.000 pesos, porque no sé cuánto se paga de socio en una biblioteca. Era la cuota de socio bibliotecario. Sí, sí. Pero bueno, valores económicamente muy bajos, pero claro, lo que significaba rompía con los estamentos y los preceptos de ese momento. Y decíamos que las consecuencias, aparte también fueron económicas, sí, estructurales, no pasó nada más ni nada menos, digamos, por la cuestión de la desaparición sistemática de personas. Y sí, nosotros, yo siempre trato de que cuando queremos entender qué fue la dictadura cívico-militar, con apoyo de la Iglesia, veamos esto otro, económicamente lo que significó, lo que subió la deuda externa, lo que significó culturalmente, la cantidad de libros que se perdieron, todas las personas que se tuvieron que ir al exilio, los autores que dejaron de escribir, o sea, para nosotros los de mi generación es común hablar de Mercedes Sosa, Alterio, Chuchuña, Viñas, Fillas Bañe, que no sé, Marilena Walsh. Bueno, ¿cuántas personas dejaron de la misma Elsa Bornemann, que con los libros que escribía, que tuvo que dejar de escribirlos, las personas que tuvieron que quemar libros, bueno. Y al mismo tiempo prácticamente sí, la dictadura en Uruguay, con también muchísimos referentes que tuvieron que empezar a irse naturalizados para nosotros casi como argentinos, sí, digamos, ¿no? Tal Entre cual. Sí, músicos, sí, escritores, sí, autores. Sí, por eso cuando hablamos de dictadura tenemos que recordar y construir memoria por los 30.000 desaparecidos, tenemos que recordar y construir memoria por los nietos que aún faltan reconocer, pero también para que el hombre común que no puede comprender esa parte entienda por qué la Argentina vive este proceso. Que repito, este proceso no se refiere a proceso militar, sino a un proceso histórico. Transcurso del tiempo, sí. Sí, transcurso del tiempo, que implicó todo esto, económico, social, se rompe ese entramado social, este terrorismo de Estado impuesto impone el miedo y el miedo hace que vos no participes, que no te ocupes del amigo. Exactamente. Y en este contexto, independientemente de tu militancia histórica en este sentido, bueno, tu vida estuvo marcado por un trabajo que comenzaste, sí, como docente. Allá por el año 2003 con sí, alumnos de la escuela que empezaron a interesarse y a interiorizarse, ¿no? de la historia, y que generó algo que trascendió la frontera de Melincue, de la provincia y del país, digamos. Sí, sí, tal cual. Bueno, para mí, qué sé yo te decía recién, comparto algo con Eric, es el hermano mayor que nunca tuve, con autorización de Brigitte, que es la única hermana mujer de los 9 hermanos que eran los Domer. Sí, empezamos en el 2003 un trabajo arduo, pero que no lo podríamos haber terminado si no hubiese habido todo un trabajo anterior. No sé si tuvieron oportunidad de leer o ver el otro día una nota que hace Rogelio D'Angelo. Sería bueno que contextualices, digamos, en el breve, para que el que no conoce la historia pueda... En el 2003 nos invitan a la Secretaría de Cultura de Firmat, venían las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Buscarita Roa. Les digo que sí, pero invitemos a los chicos de Melincue, venimos con... En ese tiempo era tercero de polimodal, les cuento lo que había pasado en el 76, que había 2 cuerpos NN, algunos hoy Yamila lo recordaba, algunos chicos sabían y familias y algunos no habían escuchado nunca. Empezamos a trabajar, lo invitamos a Jorge Basuino, les muestra el expediente, bueno, lo presentamos y realmente nosotros pensábamos que íbamos a tener una respuesta rápida. Pasaron 7 años para nosotros, poco para los 34 que pasó a la familia. Golpeamos todas las puertas, hasta que llegamos a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Ellos convocan al equipo de antropología forense, eso pasó entre el 2008 y el 2009. Los 2 cuerpos habían sido enterrados en el cementerio de Melincue, como NN, en el año 76. La comunidad sabía, hablamos de una memoria colectiva, porque, por ejemplo, el sepulturero, cuando van los antropólogos, Miguel y Juan, a hacer la exhumación de los cuerpos, él hacía 3 años nada más que trabajaba en el cementerio, y sin embargo sabía, porque esto se iba transmitiendo, acá hay que cuidar porque acá hay que resguardar, acá están estos 2 cuerpos NN, mucha gente llevaba flores, porque de alguien eran esos cuerpos. Y sabían también que habían
perdido la vida en un escenario se de contexto suponía, sí, violento. sí, por las características, porque era el 76, porque tenían golpes de Itaca, porque tenían armas de fuego, o sea, tenían sí, disparos. Bueno, eso era todo una suposición y dado el momento era lo más obvio, ¿no? Bueno, que esa fue una de las preguntas que nos hacen desde la Secretaría de Derechos Humanos cuando nos dicen, ¿y vos por qué suponés que eran producto de la dictadura? Entonces explicábamos todas estas razones. Y bueno, así fuimos golpeando puertas, les cuento esto del 76, presentamos el proyecto, golpeamos puertas. Pero acá hay que destacar esto fue una red de solidaridades porque hubo mucha gente que trabajó previamente. Nosotros fuimos perseverantes en nuestro trabajo, pero si no había un sumario, el expediente era completo, ese expediente que ordena Rizzo y que quedó guardado por años. Que quedó guardado por años y que Jorge Basuino lo guarda, lo preserva, lo lleva de acuerdo a qué oficina iba pasando él lo guarda, ¿no? Por eso se lo pudo mostrar a los chicos. En ese expediente estaba bien claro que esto era memoria, verdad y justicia. Con todo esto se puede hacer justicia. Don Buitrón que denuncia, digamos, todo es una cadena. Rogelio lo toma en el 2000, él hace también exhortos, lo lleva a Buenos Aires. Bueno, esta es una pequeña cadena de solidaridades. Nada más gráfico que decir que solo no se pueden las cosas. Y bueno, nosotros fuimos la última puntita que perseveró en nuestro objetivo. ¿Y en el 2010 qué pasó? Y en el 2010, el 5 de mayo del 2010, a Eric le dice, encontramos a Ives, ¿no? Con todo lo que significa. Claro. Y bueno, él le avisa a la hermana, a Brigitte, que por favor le avise a su papá que en un pueblito chiquitito de la provincia de Santa Fe, que para ellos era totalmente desconocido, habían encontrado dos cuerpos. Brigitte le avisa a Jen, y Jen dice, pero está muerto. Claro. ¿No? Él esperaba que su hijo estuviese vivo. Conmigo. No se puede identificar a Cristina porque la mamá no había donado sangre, por eso es tan importante esto también del ADN, de donar sangre. Por eso en su poema él dice, te regalo 6 gotas de mi sangre. Bueno, pero como Eric, desde que volvió a la Argentina en el 83, él mantiene siempre una fluida conversación con María Elena Marul, la mamá de Cristina, porque ellos se enteran en París que Ives cuando desaparece junto a su compañera y reconocen el nombre. Le comenta que habían encontrado el cuerpo de Ives y que sepultado había una mujer y que ellos suponían que era Cristina. Entonces, bueno, ahí en ese momento, después de mayo del 2010, María Elena da sangre, hacen el ADN y evidentemente se queda el descubierto que era Cristina Cialceta. Así que bueno, ahí empezó todo un proceso. Nosotros nos enteramos el 20 de julio del 2010. No podíamos decir los nombres porque esto fue anunciado en la Casa de Gobierno, en el Salón de los Científicos, justamente porque lo que se trató fue de darle su lugar al equipo de antropología forense. Claro. Si ellos no hubiesen venido, nosotros no hubiésemos podido nunca identificar estos dos cuerpos. Es un trabajo arduo el que hacen. Ahora se cumplen 40 años de Malvinas y ellos también trabajaron en la exhumación y en el ADN junto a la Cruz Roja Internacional, pero trabajaron codo a codo por su profesionalismo, por su responsabilidad. Bueno, cuando ellos vienen, entonces ahí logramos identificar estos cuerpos. Y ese fue otro también acto atravesado por las emociones, ¿no? Sí, ese acto. Y después yo creo que lo máximo para los chicos fue el haber conocido y al haber podido estar en contacto con Jen y con Brigitte, que vino para el 2010 para el acto que se hizo en la escuela en agosto, con el mismo Eric, con Tara, y tal vez el tiempo que
que nos pudimos dar para conversar más tranquilo fue mientras mientras se filmaba el documental que hace Canal Encuentro. Porque ahí entre filmación y charla y qué sé yo, empezamos a conocer parte de toda su historia, más allá de lo que figuraba en internet, más allá de lo que estaba en la página de Yves. Y bueno, y ahí empezamos a ver fotos y a charlar de lo que significó para ellos y entender poquito a poquito lo que significaba esto. No, ustedes tienen que verlo como el alivio, ¿no? Claro. Sobre todo para la mamá, para Odile. Odile te dice, no es lo mismo tener un hijo sepultado que un hijo desaparecido. Seguro. Ellos tienen un hermano que falleció en un accidente de tránsito y saben que está ahí, en una tumba en París. Con Yves no sabían dónde estaba. Y eso les generó mucho alivio. Empezaron a hablar, pudieron hablar entre ellos de lo que había significado Yves, de lo que era, de su militancia. De hecho, algunas de las sobrinas, nosotros estuvimos con ellos en el 2011 en París, en la casa de uno de los hermanos. Íbamos y veníamos. Sí, sí. Y bueno, en uno de los encuentros familiares, una de las sobrinas que comienza a hacer un trabajo, dice, para mí era importante porque era cerrar la historia. Y bueno, eso se genera, ¿no? ¿Sentís que te cambió la vida? Este proceso, esta investigación. Sí, uno mira las cosas desde otro lugar, sí, seguro, seguro. Sí, yo no me creo... Y no te deja de emocionar, digamos, no, lo contás y te atraviesa la sensibilidad permanentemente. Sí, porque los papás... por lo que ellos retribuyeron para con nosotros, ¿no? Tanto Elena, que falleció hace 2 años, María Elena, como Odile. Bueno, yo soy madre como ellas y bueno, el último encuentro que tuvimos con Odile, que fue en el 2015 o 16 en Buenos Aires, que hice un viaje relámpago para poder estar un minuto con ellos. Ella del brazo, íbamos caminando por San Telmo y dice, qué suerte que pudiste venir, porque vos sos familia, claro, ¿no? Que te digan eso, o que nos saludemos para Navidad, o que nos saludemos para los cumpleaños, pero no es por el hecho del saludo, es por todo lo que implica, el sentimiento que significa, sí. Lamentablemente Jen, bueno, era muy mayor, falleció a fines del año pasado, a fines del año pasado. Y está Odile sola, pero bueno, lleva adelante sus 91 años, claro, cumplió años el otro día. ¿Y qué percibís transcurridos los años en los chicos, en los alumnos, ¿no? En lo previo al iniciar este trabajo, en lo que fue todo el proceso de atravesado y ahora en la actualidad si estás en contacto con ellos? Con algunos tengo más contacto que con otros. Y ellos mismos te dicen que les cambió la vida, tienen otra mirada de las cosas. Porque además para ellos en su momento estaban muy entusiasmados, se enojaban por todo lo que tenían que hacer, por todo lo que tenían que leer, claro, porque eran chicos de 5º año y porque los chicos son chicos, ¿no? Sí. Son adolescentes, ¿no? Pero claro, después cuando fue pasando el tiempo se fueron dando cuenta de ciertas cosas, o porque estaban en la facultad, o el Ale dice, yo conté el trabajo que hicieron y los otros me miraban, entonces... La misma relación con los otros lo hace darse cuenta de que estaban trabajando. Claro, vos estuviste haciendo eso, ¿no? Bueno, y sí, y a ellos, algunos se sintieron, no los modificó, pero los engrandeció como personas. Claro. Sí. No tuvieron la mala suerte que en la escuela pública, ¿no? No, la escuela, yo defiendo la escuela pública, ¿eh? Yo defiendo. Sí. Yo el otro día hablaba con una amiga que iba a una escuela de lo más de Rosario y el nene tenía un problema de bullying y la escuela no hizo nada, lo mandó a una escuela pública, claro, y la escuela pública lo acogió, sí. Tenemos nuestros problemas en educación, yo creo que estamos atravesando también una crisis como todo el mundo, como todos los otros sectores, pero bueno, hay que invertir en educación, ese es el tema. Y también si hay motivación para los alumnos, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Este sistema de educación donde tenés estamentos estancos de 80 minutos, me parece que ya... Es hora de modificarlo. Es hora de modificarlo, sí. Juliana, no soy experta yo, pero... Un placer, gracias por venir. No, gracias muy a amable. vos. Juliana Cagrandi nos visitó en Mesa Redonda de Debate, damos una pausa comercial y en minutos seguimos con más.
Empieza el censo digital. Por primera vez, todas las personas del país van a poder completar antes el cuestionario. Soy Andrea. Tengo 82 años. Soy estudiante. Argentino. Entra en censo.gov.ar. Responde antes el cuestionario de tu hogar. Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Es fácil, seguro y ganas tiempo. Reconocernos. Censo 2022. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia de Santa Fe para conectar a los que buscan con los que generan trabajo. Conoce más en santafe.gov.ar/Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina, cuidando el empleo de la gente. Santa Fe Provincia. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: con el celular afuera, ¿puede ser? Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares. Bajate la app BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Bingo Firmat, sexta edición. El 23 de abril de 2022 se viene el primer gran sorteo del año. 1.300.000 pesos. Sí, 1.300.000 pesos. Y el 18 de junio de 2022, el gran sorteo final. Tenés doble chance de ganar. Y además, promo amigo 2x1. Si ya tenés tu bingo, compras uno y traes a un amigo comprador, te llevas uno de regalo. ¿Qué esperas para tener el tuyo? Solicita vendedor. Comunicate al 3465 48 27 70 o a nuestras redes sociales. Sorteos mensuales con cuota al día. Aceptamos todas las tarjetas. Bingo Firmat, el bingo más grande de la región. El evento será transmitido por la pantalla de TDC. Toda una vida acompañando los mejores momentos. Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen. Consulta nuestras coberturas para tu hogar en www.cooperacionseguros.com.ar. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. En una amplia labor, Control Urbano de la Municipalidad de Firmat trabaja todos los días para cuidar a la comunidad. En los meses de verano, el área acompaña a más de 500 niños que participan de colonias en nuestra ciudad, habilitando cruces seguros. Y durante el ciclo lectivo, continúa su tarea de cuidado en ingresos a jardines y escuelas, contribuyendo al ordenamiento vehicular en favor de la seguridad vial. Porque la vida y el bienestar de todos son nuestra prioridad. Y entre todos, hacemos una mejor ciudad. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate, nos visita el concejal de Ciudad Futura, de Venado Tuerto, Bruno Tadía. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola Mauro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, y la semana pasada fue la primera sesión ordinaria del Consejo en Venado Tuerto, debutando, digamos, legislativamente, independientemente de las extraordinarias, y presentaron un paquete de ordenanzas que la idea era charlar sobre los puntos principales de esas normativas, ¿no? Así es, el miércoles pasado fue la primera sesión. Habíamos tenido, bueno, formalmente se considera sesión lo que fue la jura, la asunción, alguna extraordinaria, pero sí era la primera en el sentido
ordinario y nos parecía muy importante, por el valor simbólico que tiene la primera sesión, dejar de manifiesto qué tipo de política queremos y qué tipo de instituciones queremos. Entonces por eso nos pareció importante hacer en ese primer miércoles del año ordinario, hacer un paquete de medidas, que era un programa que le decíamos de reforma política, compuesto por 8 proyectos que bueno, estuvimos haciendo la presentación el otro día. ¿Cuáles son los proyectos, digo, para destacar que presentaron? Mirá, la reforma política perseguía los siguientes objetivos. Por un lado, transparentar la política. Por otro lado, acercar el Estado a la gente. Y por otro lado, multiplicar las instancias de participación ciudadana en la elaboración de políticas. Las distintas ordenanzas iban en ese sentido. Por un lado, ordenanzas de transparencia, que entendemos un poco que estando en el año 2022, siglo XXI, tenemos que utilizar herramientas tecnológicas de este momento y muchas veces con lo que nos encontramos en el Estado es que tenemos capacidades tecnológicas del siglo XX. Claro. ¿Qué es lo que decíamos? Una política de modernización del Estado, incorporar las tecnologías y generar una apertura de datos, que es un paradigma que se está discutiendo a nivel nacional, que es cualquier vecino o vecina puede agarrar una computadora, un celular y poder acceder a toda la información pública. Por un lado es garantizar efectivamente el derecho a la información pública y por otro lado es una posibilidad de contralor de la ciudadanía de poder un poco controlar y auditar al poder político. Así que en ese sentido había 2 proyectos de transparencia, por un lado un consejo abierto y por el otro lado para un municipio más abierto, donde podamos saber qué es lo que hace cada funcionario, cuánto gana, qué proyectos presenta, qué vota por la afirmativa, qué vota por la negativa, en el caso obviamente del Poder Legislativo, qué hace en comisión, qué hace en los plenarios. En definitiva, tener una memoria legislativa. ¿Por qué tener una memoria legislativa es importante? Porque si no nos encontramos muchas veces que terminan los periodos, en los mandatos, y no se sabe bien cuál fue la labor específica de cada uno de los concejales. No queda registrado. No queda, no queda en absoluto. Y después incluso la propia cuestión electoral, la retórica o la dialéctica de cada uno de los espacios para decir todo lo que hizo, lo que no hizo. Bueno, acá es brindarle la posibilidad a cada vecino que lo pueda averiguar por sí mismo. Entrás y vos sabés qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y con quién lo hace cada uno de los funcionarios del Consejo. Una política que transparenta y que después sin duda no solo le da facultades para controlar a la ciudadanía, sino que entendemos que tiene una reciprocidad a eso y que va a aumentar la productividad política también del Consejo. Cuando el poder político se siente controlado, se siente observado, seguramente también eleva su calidad política. Y por el otro lado, a la inversa, o no a la inversa, sino continuo con eso, la misma idea o el mismo espíritu para el Ejecutivo. Claro. Poder saber cuál es el presupuesto, cuánto se gasta en cada una de las secretarías, cuánto se gasta... ¿Eso no está en el presupuesto que entró ahora? Está en el presupuesto. Esta idea es un formato simple, interactivo, donde cualquier vecino puede hacer por filtros y discriminar esa información. Y también lo que incorporamos otras cuestiones, como por ejemplo los plazos. Saber cuánto se ejecuta por plazo, si hay subejecución efectiva o no, si se cumple lo del presupuesto. Muchas veces sabemos que el presupuesto es una hoja de ruta, pero después en los hechos suceden otras cosas. Y le incorporábamos otra información. Proveedores, contrataciones directas, licitaciones, planta del personal municipal en sus distintas categorías. Por el lado de la categoría de personal político, declaración jurada, currículum, sueldo, obviamente, entendiendo que es una información pública. Así que eran 2 ordenanzas que iban por el lado de la transparencia, en ese sentido. La idea es que sea público el sueldo, digo, del intendente, de un funcionario y de los concejales. Exacto, exacto. Lo que nosotros consideraríamos lo que es el personal político de la ciudad, obviamente, no así los empleados administrativos o que tengan otro tipo de categoría, pero sí por lo menos lo que sería el personal político, porque de hecho también es un gran interrogante de la ciudadanía, ¿no? ¿Cuánto ganan nuestros políticos? Y pareciera... ¿Y por qué se es tan reticente a contar lo que ganan, digamos, o el intendente o los funcionarios o los concejales, digamos? Yo no sé cuál es... ¿Vos sabías cuánto ibas a ganar cuando entraste? No, de hecho traté de averiguar y no pude encontrarme con la respuesta. Pareciera que es una verdad guardada bajo llave, no sé si es por producto del privilegio que tenemos los funcionarios políticos, y creo que esto no tiene que darnos vergüenza, ¿no? Seguro. Hoy el sueldo de un concejal por lo menos es de 255.000 pesos. Nosotros tuvimos que esperar hasta el 9 de diciembre y asumir para poder saber. Entonces, cuando la información no circula, evidentemente algún resquemor hay o algún motivo hay para que esto no circule. Bueno, yo creo que se debe por la calidad política, la productividad política
que deja un poco ahí el interrogante si ese sueldo se corresponde a la función de cada uno de los funcionarios. Me parece que ahí está el principal problema. En esos, porque siempre estaba después la discusión, bueno, en esos 250.000 pesos, ¿son de bolsillo o están para los gastos corrientes, que es el internet del bloque, la impresora, las hojas, el sueldo del encargado de prensa, digamos, o eso es aparte? Claro, el sueldo del encargado de lo que es el secretario, que se lo llama, es aparte. Dentro de esos 250.000 pesos contempla lo que es el gasto operativo o gastos de representación, pero que en definitiva no tiene rendición. Entonces termina entrando, por lo menos, debitándose en la cuenta de cada uno de los funcionarios ese monto. Claro, recuerdo cuando el último año de la gestión de José Freire, porque está establecido que no puede ganar más un concejal que el intendente, digamos, ¿no? Freire insistía con que los concejales ganaban más que el intendente por la actualización, por la cláusula que había, no sé qué. Recuerdo que había mostrado el sueldo cuando se retiró en el 2019, 72.000 pesos, y los concejales ganaban 96, digo. ¿Eso es el punto a corregir también? Totalmente, digo, no sé cuánto gana el intendente ahora, no sabemos, digamos. No sé bien cuántos serán los salarios del Ejecutivo, pero creo que sin duda lo que hay a corregir es el salario del sistema político, ¿no? Pareciera hoy, bueno, para contemplar, una mínima está en 32.000, 33.000 pesos. Va a pasar a 45.000 ahora. Escalonado hasta diciembre, con varios aumentos. Lo mismo un salario mínimo vital y móvil, y el salario promedio de la sociedad argentina es muchísimo menos, menos que la mitad, digamos. Entonces pareciera que el sistema político vive de un modo totalmente aislado y con privilegios que no tiene por qué tenerlos. Nosotros entendemos de nuestro lugar y por eso también tenemos una política de donación salarial, porque entendemos que los políticos, los representantes, tienen que tener estilos de vida similares a sus representados. Si no, es difícil establecer un vínculo de empatía y solidaridad cuando realmente construye otro estilo de vida. Pero más allá de la donación, que obviamente eso queda en gestos de cada uno, de cada bloque, ¿está en los planes la posibilidad de presentar un proyecto para bajar un poco el salario de los concejales? Yo creo que puede ser charlado, conversado. Tuvimos una experiencia reciente a fines del 2019, principio de 2020, que hubo mucha reticencia. Pareciera que, digamos, la conversación política no es un tema en agenda, el recorte de la política. Que de todos modos nosotros entendemos que las problemáticas que aquejan a la sociedad no se solucionan recortando 10 o 15 salarios, pero sí nos parece importante en la concepción política de que hoy un representante no puede vivir con más que el doble de cualquier representado, ¿no? Pareciera como que vivimos en islas separadas. ¿Qué pasó con la presentación de la iniciativa del Consejo Llega a los Barrios, ¿no? Se hagan sesiones. Esos eran dos proyectos, los que te comentaba anteriormente, de la transparencia. Después, dos proyectos que entendíamos que iban a colaborar en que la gente construya colectivamente ordenanzas y que haya una agenda política y una agenda ciudadana compartida, para que la ciudadanía no discute una cosa y el sistema político en una oficina otra cosa. Por un lado era el Consejo en los barrios, seguir sesionando en el mismo lugar, pero también incorporar un modelo de rotación, de sesiones rotativas en los barrios de la ciudad, para que los vecinos de los barrios sean protagonistas de las decisiones que se tomen sobre ese barrio. Ejemplo textual, yo vivo en el Iturbide, seguramente tengo muchos elementos para aportar de mi barrio, pero tal vez no de otro. Bueno, creo que el Consejo, si va itinerando y escuchando y haciendo una escucha activa y una escucha real de los distintos vecinos y vecinas de la ciudad, hacer política territorial orientada por los criterios y las decisiones de los vecinos de esos mismos barrios. Y en el mismo sentido, ya no por barrios, sino por sectores, la construcción de un consejo ciudadano que sintetice todas las experiencias de consejos que hay. Hay consejos de educación, de cultura, de ambiente. En los hechos no funcionan y cuando funcionan no son vinculantes, son consultivos, son... Acá era la posibilidad de construir un consejo ciudadano que sintetice todo eso, que sea codecisorio y que ayude al sistema político a pensar políticas públicas, organizándolo por sectores. Los sectores que tiene el Consejo, sus comisiones, salud, educación, cultura, obras, infraestructura, etc. Entonces, en definitiva, eran dos proyectos más que iban a incorporar que el sistema político se apegue al máximo a la ciudadanía, organizándonos por áreas temáticas o por barrios, pero acercar Estado y sociedad al máximo. Esos eran dos proyectos que iban en ese sentido. Después también lo que incorporamos... Antes de pasar al otro, digo, recuerdo época de Elfo Hernández, que era concejal del radicalismo en Venado, quiso llevarse eso al Consejo del Barrio, bueno, finalmente no se aplicó, porque era técnicamente medio complejo, no sé qué. Después llegó el presupuesto participativo, que ya no es tanto para plantear ordenanzas, sino obras, digamos, para cada uno de los barrios. Y funcionó 3-4 años, las ejecuciones de las obras fueron a media por parte del Estado, digo, hubo falla más que nada del Ejecutivo, y también de participación, de escasa participación. Digo, ¿cómo considerás que se puede generar un círculo virtuoso, digamos, entre el poder político, ejecutivo, legislativo y los vecinos para que funcione ese engranaje?
Yo creo que la mejor manera para que esto funcione es siendo genuino con lo que se busca. Si lo que se busca es legitimar una política ya prediseñada, prearmada y termina siendo un simulacro a la instancia de participación, y el vecino se agobia porque va, no se siente escuchado, lo que se vota no se ejecuta, se termina haciendo otra cosa. Entonces muchas veces con lo que nos encontramos que son con instancias formales, que es para hacer una falsa apariencia de participación y el vecino termina desgastándose. Yo creo que si realmente escuchamos al vecino, le damos poder al vecino, es decir, lo que vos votes y decidas va a ser ejecutado, tu voz va a tener voz, va a tener voto, va a tener validez, cambia un poco. Sí, que haya respuesta, cambia. Exacto, digamos, sí. Porque si uno genera una instancia de participación, el vecino te traslada 20 inquietudes y el sistema político no devuelve ninguna, a la segunda reunión no va de vuelta el vecino. Pero entonces yo creo que lo que tenemos que modificar ahí es el compromiso que asume el sistema político hacia esa instancia. ¿Esa instancia va a ser real o va a ser de apariencia? Bueno, yo creo que ahí está con la convicción que encaremos este proceso. Nos decían, es complejo llevar el consejo a los barrios. Yo entiendo de complejidad. Ahora, si el Estado no está en condiciones de hacer una reunión en un barrio, ¿en qué está en condiciones? Sí, es decir, porque combatir los precios es complejo. Combatir la desigualdad es complejo. Combatir la inseguridad es complejo. Hacer una reunión es complejo. Entonces, bueno, ¿qué es lo no complejo o qué podemos hacer? Porque si todo va a ser complejo, realmente yo no puedo creer que las capacidades del Estado sean tan... ¿Y hasta acá qué dijeron tus padres, digo, los concejales? Mira, a priori nos dijeron que en el espíritu de la participación y la transparencia son medidas loables que se reivindican, después hay que ver cómo se instrumentan, cómo se aplican. De la semana pasada esta no tuvimos avances, pero nosotros vamos a seguir insistiendo porque entendemos que son cuestiones totalmente necesarias y urgentes y que en cierto sentido es un antídoto o una respuesta a lo que nosotros decimos que es la crisis de representación. Y creo que para eso hay que tener un poquito de sentido común y saber escuchar lo que dice la calle. Hoy la calle no está orgullosa del sistema político. De hecho, tiene un montón de adjetivos hacia el sistema político. Que no escucha, que no te convoca, no se sienten invitados, que aparecemos en la campaña, que tenemos una agenda disociada de lo que le pasa a la gente. Y creo que muchas cosas tienen realmente un criterio válido, ¿no? Claro. La crisis de representación por algo se debe. Entonces lo que nosotros entendíamos es, hay que animarnos a hacer las cosas de otra manera. Si estar en el mismo lugar no funcionó, vayamos a otros lugares. Si hacer las cosas de modo individual no funciona, apostemos por lo colectivo. Si la política tiene verdades bajo llave, agarremos la llave y abramos un poquito esas cuestiones. Entonces, bueno, era una apuesta a animarnos a hacer las cosas de otra manera. Recién estabas por decir otras dos ordenanzas que... Otras ordenanzas más que se desprenden de la reforma constitucional, la última que tuvo Argentina es de 1994, que consagra en su artículo 39 y 40 dos herramientas de participación: la consulta popular y la iniciativa popular. La consulta popular es convocar a la ciudadanía para que decida sobre todas aquellas cuestiones trascendentales que influyen en el largo plazo o que tienen alguna orientación estratégica. Entonces, uno tiene que ahí contemplar, los políticos estamos 4 años y volvemos a nuestra casa, o 8 años en su defecto, pero la ciudadanía se queda. Entonces, todo aquello que repercuta en el mediano y en el largo plazo, hacerlo con la ciudadanía. Instrumentar una consulta popular, mecanismo constitucional que está en gran parte de Argentina. Del otro lado, la iniciativa popular, que es a la inversa. En vez de que el sistema político le consulta a la ciudadanía lleva propuestas al sistema político. En Venado Tuerto, a partir de una resolución, se llama Banca Ciudadana. Banca Ciudadana. En su espíritu coincidimos. En los hechos, ¿qué sucede? En los últimos años, 2 años, hay más de 20 bancas ciudadanas que no se respondieron. Entonces, nuevamente, el simulacro de la política. Por favor, invitamos a la ciudadanía a que participe, a que traiga propuestas. Sí, son escuchados, pero no hay respuesta. Claro, entonces va el vecino, hace un proyecto, presenta, lo defiende y el sistema político ni siquiera le responde por la negativa. Directamente eso va a archivo y ahí descansa de por vida. ¿Y a ustedes como espacio político le pasó eso cuando presentaron, digamos? Exactamente, una ordenanza que era para pensar la integración de los barrios populares de la ciudad, ni siquiera nos respondieron por la negativa y decir, esto escapa a nuestras facultades, a cuestiones presupuestarias, o por lo menos cuestiones políticas, es decir, yo no comulgo con esta idea. Pero una respuesta por la negativa es mejor que la no respuesta. Claro. Entonces una modificación en ese sentido para que el vecino tenga efectivamente voz. ¿Y cuál sería la modificación, Bruno? Actualmente lo que dice la resolución es que el Consejo tiene 5 sesiones para responderte. En los hechos pasan esas 5 sesiones, no te responden y no hay una instancia para recursar eso. ¿Qué es lo que nosotros incorporamos? Es que el vecino vuelva a arrimarse, solicita una pronta respuesta en mesa de entrada, al cabo de 2 sesiones más, si no te responden, el proyecto tiene validez.
Es decir... Invertir la carga, digamos. Exacto, es decir, si el sistema político no te responde, se le da el aval o se le toma por la afirmativa al vecino que tomó el tiempo y la audacia de presentar un proyecto. Porque el sistema político está para eso, para responder por la positiva o la negativa. La no respuesta se supone, por traducción, que es una respuesta positiva. Bruno, gracias por visitarnos. A ustedes, muy amable. Bruno Tadía, concejal de Ciudad Futura de Venado Tuerto, nos visitó en Mesa Redonda de Debate. Damos una pausa comercial y entramos en el último bloque. Billetera Santa Fe cumple un año, con más de 1.350.000 usuarios y más de 30.000 comercios en toda la provincia, con reintegros de hasta el 30% y 5.000 pesos mensuales. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina, un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. En una amplia labor, Control Urbano de la Municipalidad de Firmat trabaja todos los días para cuidar a la comunidad. En los meses de verano, el área acompaña a más de 500 niños que participan de colonias en nuestra ciudad, habilitando cruces seguros. Y durante el ciclo lectivo, continúa su tarea de cuidado en ingresos a jardines y escuelas, contribuyendo al ordenamiento vehicular en favor de la seguridad vial. Porque la vida y el bienestar de todos son nuestra prioridad. Y entre todos, hacemos una mejor ciudad. Municipalidad de Firmat, Intendente Lionel Maximino. Junto a quienes intentan, apuestan y se la juegan. Junto a quienes enfrentan todos los desafíos. Junto a quienes tienen sueños y trabajan para alcanzarlos. Junto a quienes tienen historias y junto a quienes quieren crearlas. Junto a quienes se atreven a volar, teniendo los pies sobre la tierra. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bajate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Último bloque de Mesa Redonda Debate. Nos visita Diego Romero, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Firmat, en un contexto donde la UON a nivel nacional tiene un nuevo secretario general que es Abel Forlán, desplazando al histórico Antonio Caló. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, para muchos fue una sorpresa terrible, una sacudida sindical impactante. Y sí, la UON es el gremio más poderoso del país y la historia que tiene política en este país. Yo te diría que una de las elecciones más importantes de este país son las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica. Y como vos decías, sí, en realidad esto se viene gestando ya hace más de 20 días, en un círculo muy íntimo, el cual éramos 3 personas nomás. Y lo empezamos a armar y a discutir y a analizar los números, y cuando empezamos a ver que la cosa podía funcionar,
yo me encargué de recorrer las seccionales y hablar con los compañeros y ver qué opinaban de esta situación por la que estamos atravesando, de que no es de ahora, de hace mucho tiempo. ¿Cuál es la situación, digamos, para el que no la conoce? Y la paritaria, no hemos sacado buena paritaria. Hace muchos años que venimos mal con la paritaria. Creemos que la paritaria no han sido suficientes. Estamos muy bajos nosotros en los sueldos y realmente hay un problema, porque no es la primera vez que nos va mal en la paritaria. Venimos de arrastre. ¿Y esa responsabilidad consideran ustedes que es de Caló, digamos? Yo no le voy a echar la culpa solamente a Caló. Acá hay un conjunto de cosas que no han salido bien, pero la última decisión la tiene el secretario general. Claro. Y yo creo que las paritarias, los salarios de los trabajadores se defienden en la calle si es necesario. Vos no podés discutir un salario de un sector en una mesa de café. Realmente necesitábamos una nueva era en la UON, inyectarle sangre nueva, una nueva impronta. Tenemos que, y bueno, nosotros creemos que el más preparado para eso hoy es Abel Forlán, por eso yo fui a hablar con él y bueno, un poco convencerlo, digamos, porque no es fácil, yo lo entendía a él también, y salió bien, gracias a Dios. ¿Cómo se fue construyendo todo ese proceso? El proceso fue muy íntimo, a ver, Seccional Campana, que es el secretario general y aparte era secretario de organización del Secretariado Nacional. Y estaba, yo, que era seccional Firmat, se sumó el compañero Donelo de seccional Rosario, estaba el compañero Lobato de seccional San Martín, después se sumó el compañero Diego Espeche de seccional San Miguel, y cuando quisimos acordar teníamos las 22 seccionales para armar la lista para ir a competir al Secretariado Nacional. Pero siempre hemos jugado bien, no jugamos sucio, no jugamos a la campaña sucia, jugamos de frente. Por supuesto que la armamos muy silenciosamente porque uno sabe cómo es cuando el oficialismo tiene la billetera, es muy difícil a veces competir. Y lo que nosotros queríamos era competir y ver cuál era la voluntad de la gente. Y bueno, y ayer se dio a conocer cuál era la voluntad de la gente porque quedó más que claro. ¿Por qué Antonio Caló no termina presentando lista? Y no, Antonio Caló no termina presentando lista porque nosotros ya teníamos para armar la lista. Sí. Por supuesto que a último momento se negocian algunas cosas, sí, porque seguro, más allá de que nosotros la lista la teníamos armada y la íbamos a ganar porque los números los teníamos, era necesario por ahí bajar alguno y subir otro por una cuestión estratégica, política, de seccionales muy grandes como Matanza. Sí, sí. Bueno, pero lo importante de que él no armó lista es porque los que estaban con él, los laderos, se les fueron. No llegaba a armar la lista. Claro. Y si la armaba no llegaba tampoco. Perdía. Porque él iba a armar lista con seccionales que tienen 3, 4 electores. Claro. Era imposible. Las seccionales más poderosas las teníamos nosotros en la lista, que es Avellaneda, Matanza, San Miguel, San Martín, o sea, Rosario, Córdoba. O sea, y esta, para que vos te des una idea, es histórico por varias cosas, porque esta lista está variada están todas las provincias del país representadas en esta lista. Y otro caso que sucede, que es histórico, es que la organización cumple 76 años, este año cumple 76 años de vida la UON, y es la primera vez en la historia de la organización que Seccional Capital no tiene la Secretaría General. Claro, no pone el Secretario General. Históricamente fue así. Esta vez es inédita, porque no solamente perdió la Secretaría General, sino que perdió el lugar en la organización. No forma parte de Secretaría Nacional, es una seccional como cualquier otra. Y eso es un poco romper con eso de que, no, acá hay una cultura que tiene que ser así, no. Porque si este compañero está preparado para poder conducirlo y es de otra provincia, hay que apoyarlo. Por el bien de la organización, por el bien de los trabajadores. Es lo que se viene. Hubo un cambio generacional en los gremios, no solamente en la UON, en todos los gremios. Se viene un cambio y bueno, y si el que no se adapta quedará fuera. ¿Pasaste a formar parte de la estructura a nivel nacional? No, yo soy el apoderado de la lista a nivel nacional. Fui partícipe del armado de todo esto para que esto se dé.
y realmente creo que para mí era más importante el armado y poder llegar a lograr el objetivo que tenía armado, que fui parte, y no por el querer tener un lugar, perder a un compañero que por ahí podía tener más electores que yo y servía a la hora de decíamos una elección. Sí, sí. Yo siempre fui claro que yo quería llegar a este objetivo, nunca pretendí nada y tampoco lo pretendo. Yo, la verdad que no soy un hombre de ciudad, no. Acompaño, sí, voy a tener que ir ahora más una o 2 veces por semana a Buenos Aires, pero siempre en calidad de colaborador y asesor en algunas cuestiones. Digo, cuando uno mira los canales capitalinos, porteños, desde ayer a esta parte, reduce todo lo que pasó un enfrentamiento entre Alberto y Cristina, y que Abel Forlán es un candidato que puso Máximo Kirchner, digamos. No, bueno, la rosca política siempre está. Por eso yo lo que le sugerí hoy a Abel Forlán, donde tomamos un café, porque yo tengo una relación directa a Abel Forlán, como la tenía con Antonio Caló, lo que pasa es que teníamos distintos estilos, y creo que, ojo, no le vamos a echar toda la culpa a Caló. Acá todos somos un poco culpables de que en los consejos directivos a veces no le hacíamos entender algunas cosas. Yo creo que el hombre estaba cansado y ya había cumplido su ciclo, pero tampoco lo vamos a echar tierra, vamos a decir, no, yo creo que el hombre hizo lo que tenía que hacer y estaba bien, se tenía que ir y lamentablemente, bueno, hubiese sido mejor que se vaya de otra manera, pero no lo pudimos lograr y por eso se llegó a esto. Y con respecto a la rosca política, acá yo lo que le mencioné hoy al compañero Abel Forlán fue que no cometa el mismo error, porque nosotros lo que nos pasaba con el compañero Caló era que estaba más preocupado por lo que le pasaba a Alberto que por lo que le pasaba a su propio afiliado. Sí. Y nosotros somos dirigentes sindicales. A nosotros nos elige la gente para defender los trabajadores, no somos dirigentes políticos. Por supuesto que la política va de la mano muchas veces con la dirigencia sindical, porque si la política no es buena, a los trabajadores no le va bien porque el país empieza a andar mal. Bueno, eso lo respetamos y lo acompañamos. Ahora, a mí ningún político me va a venir a decir cómo yo tengo que defender a mis trabajadores, de ninguna manera. Y acá estaba pasando eso, que el presidente le ponía techo a las paritarias. No, pará, me va a poner techo a mi paritaria. Puedo manejar el país, que el gremio mío lo manejo yo. Yo sé lo que necesitan mis trabajadores. Y ese es un poco el... Y eso le estaba pasando, digamos. Y claro, y este hombre estaba muy manejado o muy sujeto al gobierno y respetaba a rajatabla lo que el gobierno le decía. Ustedes pueden sacar solamente un 40%, y nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Y es lo que le mencioné hoy al compañero Forlán, que tenga mucho cuidado con esas cosas. Nosotros hoy lo acompañamos. Si no va a repetir conductas, digamos. Y claro, y hoy repetir conductas yo creo que la gente no se lo va a bancar. Vuelvo a repetir, si vino un cambio generacional en los gremios, a prestar mucha atención y a tener mucho cuidado. Hay mucha gente joven y estamos cansados. Tenemos mucha gente joven que no llega para pagar alquiler. O paga el alquiler o morfa 2 veces al día. Entonces no puede ser. Entonces, hace unos años atrás, cuando estaba Lorenzo Miguel, les guste o no, los metalúrgicos eran los metalúrgicos. Y hoy los metalúrgicos un salario de pobreza. Entonces vamos a tratar de recuperar eso. Creemos que Abel Forlán no es mago, tampoco de un día para el otro va a recuperar, pero creemos que tiene la fuerza, tiene las ganas, tiene la experiencia, es nuevo en esto. Y bueno, y si hace las cosas bien nos tendrá nosotros apoyándolo y saldremos a la calle a defender los salarios si es necesario. Pero es un poco esa la idea de elegirlo a Abel Forlán y apoyarlo para que sea el nuevo conductor de la UON Nacional. ¿Qué otros desafíos considerás que hay que encarar a nivel sindical, además de la pauta salarial que es importante, no? Bueno, a ver, vamos a ir un poco para el otro lado. Yo creo que el desafío muy importante, vamos a hablar de la Unión Obrera Metalúrgica, es ver qué vamos a hacer con la obra social. Tenemos un gran problema con la obra social. Problemón. Las obras sociales tienen un problema, ya no alcanza más la plata. Y aparte de que no alcanza más la plata, tenemos un gran problema de que no aportan las empresas. Seguimos con la misma historia. Claro. Es terrible. Por más que la economía haya mejorado en el nivel industrial, digo, no cambió eso, o cambió poco, digamos. Cambió poco, pero acá lo fundamental es que el salario del trabajador crezca, porque si crece el salario del trabajador, el aporte crece. El problema que tiene la obra social es que no recauda, se recauda poco, y lo poco que se recauda tenemos que hacer malabares para poder recaudarlo para que los empresarios paguen porque no pagan. Entonces tenemos un gran problema. El empresariado argentino, hay un sector del empresariado argentino, que no paga.
te hacen renegar, para pagar. Es una cosa de loco. Entonces es un problemón que eso lo vamos a tener que debatir. Lo que hemos propuesto de empezar a hacer congresos regionales, que esto hace muchos años que no se hace más, congresos regionales para empezar a avanzar y llevar, yo creo que el secretario general de la organización hoy va a tener que llevar a las discusiones paritarias los mandatos de las bases. Hay que escuchar, no hay que olvidarse nunca de dónde viene uno, porque acá, por lo que nosotros vemos, el compañero Caló se olvidó de dónde venía y ya no nos escuchaba más. Y nosotros necesitábamos a alguien que nos escuche el reclamo de la gente, que escuche el reclamo de los secretarios generales, que somos los que escuchamos los reclamos de la gente, porque hablando mal y pronto, a nosotros nos putean. ¿Y sí? A los de allá arriba los obreros no lo ven, pero nosotros cruzamos todo el tiempo con el obrero y recibimos las Ya cuando se pasa tantos años dentro de una secretaría general como Antonio Caló, como que se pasa a vivir en un microclima, dentro de una burbuja donde se pierde esa sensibilidad, eso que le pasa al de abajo, a tu representado. Claro, vos te olvidás de pisar el barro a veces. Te olvidás de pisar la grasa en el taller, porque te encerrás en algo y también perdés el tacto con la gente. Y cuando vos perdés el tacto con la gente es porque no tenés más nada que hacer en la organización, o sea, es muy complicado. Si vos perdés el tacto con la gente, vos tenés que estar con la gente todo el tiempo para saber qué es lo que piensa la gente. Yo te digo, ayer fue contundente. Yo, la primera vez que me toca hacer una cosa de esta, fue muy emotivo. La gente, como cuando entramos al recinto, que entró él conmigo, yo como apoderado, como gritaba la gente, fue muy, muy emotivo. Abel Forlán fue concejal en sus comienzos, allá por el año 2003. Bueno, atravesó distintas etapas de crecimiento, digamos, hasta llegar a ser diputado nacional. Sí, diputado nacional, claro, lo acercan o lo vinculan al kirchnerismo, porque sí, fue diputado nacional por el bloque del kirchnerismo, pero acá no hay ni kirchnerismo, ni peronismo, ni... Nosotros, yo, quien te habla, le dejo muy claro, nosotros somos peronistas, la Unión Obrera Metalúrgica Peronista tiene una estructura peronista de toda la vida, en historia, muchos compañeros han dejado la vida por los derechos y por defender el general Perón en esos años, pero una cosa no quita la otra. Acá no hay kirchnerismo que valga ni peronismo que valga. Nosotros tenemos que representar a los trabajadores, es nuestro rol. Los trabajadores nos han elegido a nosotros para que los representemos. Nosotros tenemos que llevar el mandato de las bases adelante. Tenemos que dejar de estar preocupados por lo que pasa en la política, cuando tenemos trabajadores que no le pagan los sueldos, que no le dan la ropa. Tenemos que focalizarnos en eso. La política es otra cosa. Así que un poco es... la charla conmigo hoy fue esa y bueno, ojalá que tenga mucho éxito en la gestión, porque si a él le va bien, nos va a ir bien a todos los trabajadores metalúrgicos. ¿Está mejorando el sector metalúrgico? Sí, el sector metalúrgico está mucho mejor. Ya te digo, hay empresas que estaban con 5 trabajadores y hoy tienen 11, 12. O sea, y están agregando turnos. El sector anda muy bien. Después tienen los propios problemas de funcionamiento, que por ahí los insumos, el tema del dólar aumentan, una locura. Y el otro, hace unos días el dólar bajó, que se quedó en 200 pesos y las cosas siguen aumentando. Pero eso pasa con todo. En este país las cosas aumentan y después no bajan más. Y por más que el dólar baje, siguen aumentando igual. Pero sí, el sector está funcionando bien. Por lo menos nosotros no hemos tenido ningún despido por falta de trabajo. Diego, lo mejor para este 2022, Gracias por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Diego Romero, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica en la ciudad de Firmat, bueno, contando lo que pasó en las últimas horas a nivel nacional. Importante la salida de Antonio Caló, el ingreso de Abel Forlán en la Secretaría General de la UON a nivel país, obviamente. Estamos llegando al final de esta edición de Mesa Redonda Debate. Gracias, edición especial de día miércoles, previo al 24 de marzo. Les agradezco por estar siempre al otro lado. Nos reencontramos la próxima semana ya con el amigo Mariano Carrera. Chau.